de los artistas más talentosos de nuestra historia musical. El destino mío es ser una leyenda viviente y en algún momento una leyenda muerta. Recuerdo cuando dije que... Sin duda es el personaje de la música popular más importante de los últimos 30 años, 40 años. Ya menos frío que el anterior. Y aquí estoy, congelándome. Dueño de una de las personalidades más explosivas que hayamos conocido. Dale, con la carta de Claudio Narea, ya. Bueno, ya, eso era todo. Creador de una de las bandas que marcaron a más de una generación. La voz y la representación de los años 80. Si uno se fija como en la historia de la música popular, para mí está al nivel de Víctor Jara y Violeta Parra. Un hombre que conoció la cima de la fama y que también saboreó el amargo gusto del fracaso. Yo creo que mucha gente que conocía a Jorge se esperaba que Jorge terminara mal, ¿no? Un artista que ha seguido ligado a la música y conectado con sus fans, a pesar de las adversidades de la vida. Pero ¿cuáles son los secretos mejor guardados de Los Prisioneros? ¿Por qué el líder de esta banda gozaba de una personalidad tan explosiva? ¿Cuál era la verdadera relación entre Claudio Narea y Jorge González? ¿Qué fue lo que los llevó a separarse definitivamente y a enemistarse durante tantos años? Esta y otras interrogantes las respondemos en la siguiente biografía de Bienvenidos. Es una humana condición, o es nuestro estúpido sistema. Jorge Humberto González Ríos provenía de una familia de clase media de la comuna de San Miguel. Desde pequeño mostró interés por la música y se caracterizó por tener una personalidad diferente a la de sus compañeros. Por decirlo de cierta forma, era un niño mucho más retraído. Su papá tenía su propio nombre y su papá era un cantante de boleros en el mundo de la bohemia santiaguina de los años 60, de los años 70. Era un tipo que cantaba en bares, etcétera, en ferias también. Por tanto, él era un chileno y un hijo vecino como cualquiera, muy normal, habituado a una vida muy cotidiana. Por tanto, eso también le sirvió para conocer quizás lo que estaba pasando en un periodo tan complejo como los años 70 y los años 80. Era crítico. Él era crítico. Él criticaba el asunto de las drogas, por ejemplo, la marihuana. Yo creo que él se encontraba solo en su manera de pensar, que nadie lo entendía. Tenía inquietudes existencialistas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué espero de los demás? Después me di cuenta de que esas actitudes eran propias de una persona angustiada. Y eso hace que siempre destacara, ¿no? No era un tipo que ponía mucha atención en clases, pero le iba muy bien en las pruebas. De hecho, en la prueba de aptitud estuvo a punto de ser puntaje nacional. A sus 15 años, en el Liceo 6 de la comuna de San Miguel, Jorge conoció a Claudio Narea y Miguel Tapia, jóvenes de clase media que compartían el gusto por la música. Eso es lo principal, eso, que nos conocimos acá y que nos sentamos juntos en esta misma posición durante 4 años. Hay miles de colegios como este, montones, y eso da la seguridad de ser una persona que vive una vida normal, y eso para mí es una gran cosa. O sea, no me gustaría tener una historia mía así, típica estrella de rock. Fue esta incipiente amistad que años más tarde los llevaría a formar la banda que marcaría a toda una generación, Los Prisioneros. Tienen un gusto puntual e inicial por la música y después empiezan a grabar de manera muy artesanal, empiezan a grabar con cintas de cassette, se compra una guitarra y la amplificación también resulta ser un mini componente de esa época que tenía una amplificación bastante precaria. Empiezan en las condiciones precarias que probablemente cualquier chileno de esa época puede haber empezado una banda. Pero de inmediato Jorge González empieza a lucir como un compositor o como el más interesado de los tres en componer, en mostrar nueva música. Desde un principio fue el que empezó a escribir las letras del grupo. Chile vivía uno de los peores momentos de su reciente historia. La represión de la dictadura generaba un clima hostil en todo el país. Esto sumado a una de las peores crisis económicas que se guardan recuerdos. Una sociedad que estaba completamente fragmentada. Fueron las letras de Jorge González y Los Prisioneros quienes representaron a todo un país.
La rabia y la crítica social que contenían sus canciones hicieron que cada uno de los chilenos se viera reflejados en sus letras y contagiosos ritmos rockeros. Ponerse una insignia, marchar detrás de un líder. Es muy grato para nosotros mandar a todo el mundo a la cresta. Sí. Es grato, en serio, es grato. Porque nosotros, con mandar a todo el mundo a la cresta, le hemos abierto los ojos a mucha gente. Nos hemos ganado el odio de mucha gente que se nos da lo mismo. Era difícil decir cosas en esa época porque te podían desaparecer y te podías morir. Yo creo que una de las cosas que principalmente al principio entró de Los Prisioneros, de honestidad brutal de sus letras. Uno no había escuchado a gente escribir así, cantar así, hasta ese momento. Por lo menos en Chile no teníamos antecedentes de eso. Es cosa de que tú escuchas los primeros versos de La Voz de los 80 y te lo dice claramente. Algo grande están haciendo en la década de los 80, ¿no? Algo grande están haciendo en la década de los 80. O sea, los tipos te dicen, mira, aquí venimos. Y yo creo que ese mensaje fue como que a todos los dejó medio en shock. O sea, dejó la escoba, digamos, ¿no? Dejó la escoba, estaban prohibidos en todas partes. Tocaban frente a gente que no les gustaba, que ellos mismos despreciaban. Entonces esa tensión, ¿no? Cuando ellos se dieron cuenta que era mucho mejor agarrarse al público en mala que en buena, porque pasaban cosas, ellos se hicieron un poco adictos a eso, a agarrarse con el público. Y era curioso porque mientras más escupían al público, escupían de manera literal, el público más los amaba, ¿no? Y más se excitaba con las ganas de verlos, ¿no? Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. La voz de los 80. ¿Cómo se formó este grupo tan nuevo y tan popular ya entre la juventud, Los Prisioneros? Bueno, el grupo debutó aproximadamente hace 1 año y medio en una facultad de la Universidad de Chile. Está formado por Claudio Narea en la guitarra eléctrica, Miguel Tapia en batería y coros y yo, Jorge González, en bajo y voz. Pensaba que era un hobby nada más, pero de repente grabaron La Voz de los 80 y yo no lo podía creer. Cuando llegaron con su cassette, yo llamé a todos mis vecinos para que vinieran a escucharme, estaba fascinada. Bueno, mi primer concierto fue una cosa bastante caótica. Al primer acorde de sonido, la gente se abalanza, típico frente al escenario, botan las consolas, botan los equipos, todo, y yo haciendo un sonido en el suelo, moviendo perillas, fue realmente caótico. Y empieza el concierto. Ahí me llevé la primera impresión realmente de lo que estaba viviendo. Pero euforia como la que viví en ese momento no había visto nunca. Me di cuenta realmente de lo que eran Los Prisioneros. Sin duda que la particular personalidad de Jorge marcaría muchos de los episodios de su carrera. Dueño de un humor negro y una lengua sumamente afilada, González nunca dudó en decir lo que pensaba de quien se le cruzara por delante. Un hombre que parecía no tener filtro ni vergüenza por expresar lo que sentía. Prohibiciones como esa, como la del Festival de Viña, también son porque mucha gente tiene la impresión de que si nos subimos a un escenario podemos dejar cualquier cagada de repente. Lo que es cierto. Esta misma situación fue la que le trajo más de algún dolor de cabeza a él y a sus cercanos. Recordada es esta conferencia de prensa, cuando una incómoda pregunta sobre su estrecha relación con Claudio Narea lo enfureció. Álvaro, según la carta de Claudio Narea, que habla de que Jorge González es una persona muy Dale, con la carta de Claudio Narea, ya. ¿A ti no te asusta formar parte Bueno, ya, eso era todo. Eso era todo.